12:49. Gracias por continuar con Hispania Informa. Y bien, amigos, cada vez que se habla de un menor de edad que esté involucrado en un delito, se habla de penas severas o de prevención y hasta de rehabilitación. Pero ¿realmente estamos encaminados a una verdadera rehabilitación y prevención? Vamos a poner este tema en perspectiva de la mano con la licenciada Isatis Forte. Ella es directora del Instituto de Estudios Interdisciplinarios y precisamente nos va a hablar de un programa de jóvenes infractores. Qué bueno tenerla aquí, licenciada, para hablar de ese tema porque es oportuno conocer la realidad actual de nuestros jóvenes, sobre todo, como inicié diciendo, cada vez que se ve un hecho delictivo en donde hay un menor, un adolescente involucrado, pues la gente pide eso, penas severas, pero hay que hablar desde la prevención y la rehabilitación. Cuéntenos. Correcto. Bueno, el Instituto de Estudios Interdisciplinados es creado bajo la Ley 40 de 1999, es lo que conocemos anteriormente como el tutelar de menores, que estuvo en funciones en el país por 51 años, hasta que entonces se le da la designación a lo que era el Ministerio de la Mujer y Niñez en aquella época para que trate todos los temas de resocialización de estos jóvenes infractores conocidos en su momento. Bajo la ley se cambia el concepto a jóvenes en conflicto con la ley penal. Es importante destacar que nosotros como país ratificamos la Convención de los Derechos del Niño, tenemos varias reglas, entre esas las reglas de Mandela, que especifica que la privación de libertad es realmente la última instancia, es como por así decirlo, la parte ya por fuerza mayor debe llegar un joven infractor a estos centros de privación de libertad. Así es. Básicamente estos centros deben de tener, que se diferencian mucho del de adultos. Nosotros tenemos un modelo de intervención integral con la cual se trabaja. Hablemos de ese modelo, licenciada, del cual pocas personas conocen. Es correcto. Porque ciertamente, si no trabajamos desde la prevención, vamos a seguir teniendo jóvenes infractores. Y precisamente me pregunto yo sobre esos programas y su impacto que tienen en cada uno de estos jóvenes cuando son infractores. Quiero que me cuente un poco precisamente si estamos teniendo más jóvenes involucrados en delitos, si están ingresando precisamente más a estos centros, en qué consiste el programa incluso y desde su experiencia, cuánto está impactando en la vida de cada uno de esos jóvenes. Ok, nosotros actualmente tenemos 645 jóvenes que se encuentran en privación de libertad en los distintos centros que tenemos a nivel nacional. Tenemos 6 centros, uno en la provincia de Chiriquí, Herrera, Colón y Panamá. ¿Y esa cifra es total? Es la cifra total 200, a nivel nacional, 645 adolescentes. A nivel nacional. Nuestro grupo etario de atención es de 15 años a 18. Ese es el grupo que nosotros recibimos en privación de libertad. 15 años. 15 años, es correcto. Menores a esto, la atención le corresponde al CENIAF, claro. Que se les dan medidas socioeducativas o en estos casos también pudiesen darse temas de protección para ese adolescente que se ve involucrado en un tema delictivo. ¿Y los delitos más frecuentes? Los delitos para entrar a estos centros de privación de libertad tiene que ser homicidio, violación, posesión ilícita de armas, drogas y robo agravado. Esos son los únicos delitos. Sí tenemos algunos casos que obviamente por la esencia o lo fuerte que fueron estos temas, tenemos casos de violencia doméstica y también tenemos casos de pandillerismo que se encuentran recluidos dentro de estos centros por la gravedad del asunto. Por supuesto. Obviamente todo esto queda a consideración de un juez penal de adolescentes, que es la jurisdicción especial que se encarga de analizar estos casos. Licenciada, ¿cuánto influye, por ejemplo, la deserción escolar en este tema que usted atiende? Muchísimo. Nosotros en el año 2022 hizo un estudio que más del 80% de la población que recibe el instituto es desertora escolar y también tienen algún grado de atención médica que en su momento no se había hecho un diagnóstico correcto, que puede ser retraso, algún tema de déficit de atención, todas estas incidencias médicas. Cuando un joven llega a un centro de privación de libertad, se le hace todo un estudio para conocer qué factores fueron los que hicieron el causante de que este joven llegara hasta este lugar. ¿Con qué se han encontrado, licenciada? Nos hemos encontrado con situaciones, la verdad, muy lamentables, muy tristes.
Lastimosamente hay muchos jóvenes que vienen, uno de que su mamá y su papá estuvieron también recluidos en un centro de privación de libertad y son patrones que se han ido, como quien dice, de generación en generación replicando. Claro. Tenemos jóvenes que también han estado en el CENIAF, o sea, que han sido parte de todo este engranaje de un sistema y posterior a que salen, que pueden ser que son restituidos a la familia, hacen un tema en especial cuando están en la calle, delinquen y entonces quedan en estos centros de privación de libertad. No te puedo decir que todos los padres son malos, pero sí hay un grado, hay un factor muy importante en la familia Claro. que hace que estos jóvenes en su momento delinquen porque tienen ausencia de mamá y papá. De estos 645, licenciada Isatis, ¿hay más hombres que mujeres? Sí, es correcto. Porque me gustaría conocer esa realidad. ¿Qué tanto las mujeres precisamente también se convierten en Nosotros solamente tenemos 10 niñas. adolescentes infractores? 10 niñas que se encuentran privadas de libertad. Una sola está en investigación en este momento, las demás sí están sancionadas con penas fuertes, con penas altas. La última modificación que se hizo, se dice que hasta en temas de homicidio se pueden sancionar hasta 12 años. Sin embargo, por la peligrosidad del delito, muchas de estos actos incluso son sancionados con penas bastante fuertes y es el caso de jóvenes que tenemos recluidos dentro de estos centros, pero solamente tenemos 10 niñas. Cuando usted conversa con estos jóvenes, adolescentes, licenciada, ¿con qué se encuentra usted? ¿Son jóvenes, considera usted, realmente violentos o más que todo son jóvenes que tienen carencias emocionales, carencias sociales? Sí, son jóvenes que tienen carencias y más que nada las personas tienen una percepción de que estos adolescentes son incontrolables, que son agresivos, pero la realidad es otra. Cuando ellos llegan a los centros de custodia y cumplimiento, porque tenemos custodia que es preventiva, cumplimiento que ya son sancionados. Correcto. Y cuando ellos están en estos centros, a ellos se les va haciendo una preparación y una adaptación. Ellos tienen que convivir, todos los que están, independientemente que se identifiquen con alguna pandilla, ellos tienen que convivir. Entonces todo eso se va, como quien dice, trabajando. Nosotros tenemos psicólogos y trabajadores sociales que se encargan de ese tratamiento. Y sí te puedo decir que a lo largo, cuando el chico va avanzando en torno a su sanción, sí se van viendo cambios. Sí hay jóvenes que realmente tienen esas ganas de salir adelante, saben que cometieron un error, porque nosotros trabajamos mucho en base a ese delito. ¿Por qué lo hiciste? ¿Cuáles fueron esas causantes, esos factores que te llevaron a... Sabes que el hecho estuvo mal y aún así lo hiciste? Hay arrepentimiento, Hay arrepentimiento. Nosotros también trabajamos con las iglesias que forman parte integral del trabajo que nosotros realizamos dentro de estos centros de privación y sí se nota ese arrepentimiento. Programa de jóvenes infractores. El objetivo fundamental de este programa va dirigido a rehabilitar a ese joven, reinsertarlo a la sociedad. Cuénteme un poco cuánto realmente está funcionando este programa y sobre todo de estos 645, no sé cuáles son las cifras anteriores que hemos tenido, ¿cómo estamos? ¿Estamos en una cifra que pudiéramos decir es alarmante o es una cifra que está en un estado más controlada? ¿Cómo estamos? Por eso le preguntaba si es que estamos viendo más adolescentes incursionar en lo que es delitos de los cuales usted menciona. Sí, estamos viendo más adolescentes. Te puedo decir que al 2024, al 2026 hay un incremento de 100. Por lo menos en el 2024, cuando nosotros tomamos, como quien dice, la batuta del instituto, teníamos una población de 450. Al 2025 eran 500. O sea que sí ha habido un incremento. Entonces, sí hay un incremento que va, como quien dice, todos los años de 100 en 100, ¿no? De lo que tiene la población del Instituto Privada de Libertad. Que debemos ver qué hay detrás. Exacto. También hay una población que atiende el instituto que no están privados de libertad, como quien dice, están en la calle, pero reciben atención, que son 845. Entonces, estamos hablando de que el instituto realmente atiende 1.444 jóvenes que han tenido algún tema de delitos y están haciendo entonces la intervención integral en el Instituto de Estudios Interdisciplinarios a raíz de esta particularidad. No es solamente los que están en privación de libertad, también son los chicos que están afuera.
Los chicos, con lo que se trabaja importante es el tema de educación. Nosotros tenemos presencia de Meduca en los centros de custodia y cumplimiento. Tenemos desde primaria, premedia y bachiller, tenemos lo que es el bachiller en comercio. Estamos en miras a poder cambiar ese bachiller para que sea un poco más técnico, cuestión de darle herramientas a los adolescentes para que el día de mañana ellos puedan, como quien dice, tener algo de peso que les permita llevar sustento a su hogar. Porque muchos de estos, nosotros tenemos 150 que son menores de edad, ya los demás sí entonces son adultos y también tienen hijos. Entonces ellos ya están en la perspectiva de que tienen a su familia, tienen que brindarle pan, sustento, tienen que proveer. Claro. Y lo fundamental ahí es conseguirles conseguirles herramientas para que ellos puedan valerse por sí solos el día de mañana y no lleguen nuevamente. Y se logra. Hay empresas realmente conscientes de darles esa oportunidad. Hay empresas que sí están dispuestas. Casualmente hace unas semanas logramos colocar a un joven en una empresa de comida, en un restaurante, porque nosotros tenemos en el centro de cumplimiento de las Garzas, tenemos lo que es gastronomía, el taller de gastronomía. Ellos incluso participan en diversas actividades extracurriculares, extramuros al centro, y logramos colocar a un joven dentro de este tema con el restaurante. Este joven que, bueno, ha tenido diversas situaciones fuera, tiene todas las ganas de cambiar y poco a poco vamos haciendo esa concientización con otras empresas para lograr que estos jóvenes queden trabajando en alguna empresa privada, pública, y que se logre esa verdadera resocialización, porque de nada sirve que el joven aprenda todas esas herramientas y el día de mañana cuando salga quede, como quien dice, disperso en el aire. Es que precisamente hay muchas personas que son de la opinión que estos centros, más allá de rehabilitar, son centros del crimen. ¿Cómo le cambiamos esa percepción a la ciudadanía? Mira, el sistema de menores realmente es muy distinto al sistema de adultos. En el sistema de menores, nosotros, aparte de que se trabaja el muchacho, también se trabaja con la familia. Se trabaja con la mamá, con el papá, con amigos cercanos, muy cercanos al adolescente, con la pareja del adolescente. ¿Y la comunidad? Y con la comunidad también se trabaja para poder llegar nuevamente hacia ese joven, de que él cuando salga tenga herramientas. Sin embargo, sí nos hemos encontrado con un panorama que no te puedo mentir, que cuando ellos salen tienen a este padrino y, como quien dice, están atados. Quiero llegar, licenciada. Están atados a seguir cumpliendo con esa organización. Es que ahí quiero llegar. No sé qué tan cierto sea, pero usted sabe que uno siempre le llega información. En este mundo periodístico, siempre la información, como dice uno, undercover, bajo la mesa le llega a uno. Y conozco una situación que nos señalaron de que estos señores, líderes de organizaciones criminales, tienen incluso apartamentos donde reclutan a jóvenes y los tienen allí. Jóvenes con esas carencias que hemos hablado, en donde ellos se sienten que si no tienen el cariño que le dan en casa, estos llamados padrinos. Líderes de organizaciones criminales los reclutan en estos apartamentos, le dan de todo, los tienen allí metidos a todos y ellos tienen una misión que hacer. Exacto. ¿Qué tan cierto es? No sé. Por eso hacia allá iba, porque si estamos trabajando con ese adolescente infractor, pero no estamos atacando el fondo, el punto principal, vamos a volver a tener un joven que va a salir, tiene las herramientas, como usted menciona, licenciada, que es una belleza tener herramientas, contar con herramientas, con un programa, pero adivine qué, va a volver a su entorno. Que hay entornos que a muchos no nos afectan, pero a otros sí, ya sea por las situaciones que usted dice, débil de mente, un déficit intelectual bajo, qué sé yo, los afecta y se dejan absorber por el entorno. Y es allí donde es importante hacer ese trabajo de manera articulada. Claro. ¿Cómo estamos haciendo precisamente para atacar ese? Ahí está el punto, licenciada, neurálgico. Ahí está el punto, exacto. Bueno, actualmente nosotros nos encontramos en una mesa de trabajo para modificaciones de la Ley 40. En esa mesa se quiere proponer buscar la manera de sacar al joven de ese entorno, buscar tal vez alguna forma de que el joven quede en algún, podría decírselo como internado, pero que fuera obviamente con una modalidad de que el joven pudiese salir y claro, siempre y cuando tenga el perfil para poder entrar, que fuera como un estilo Chapala, algo que se le pueda brindar al adolescente una vez él
o se beneficie con la suspensión condicional de pena o que haya culminado con su sanción y sí pueda entonces entrar a este tipo de infraestructura para poder, como quien dice, sacarlo de la comunidad. Me gustaría muchísimo trabajar temas de prevención. En conversaciones pasadas con DIPRED, al principio estuvimos viendo temas de poder trabajar con la comunidad, o sea que todo esto está sobre la mesa para poder trabajarlo. Sin embargo, es un trabajo titánico que no solamente corresponde al Ministerio de Gobierno, que la ministra, Claro que no. dicho de paso, está muy interesada en este tema, pero también tenemos que articular con otras instituciones, Policía Totalmente. Nacional, Meduca, las escuelas Meduca, las vocacionales, escuelas vocacionales, el el MIDES. INADE, ¿por qué no? Nosotros tenemos presencia del Tienen presencia INADE, del sí. El INADE. INADE nos apoya muchísimo con los talleres que se le dan a los adolescentes. Tenemos todo tipo de talleres, gracias a Dios, para ellos poder tener esas herramientas, pero sí es fundamental y es muy importante ver esa parte de qué hacer con el adolescente, porque sí, Claro. el chico puede tener un muy buen comportamiento dentro del centro de privación de libertad, puede desarrollar muchas características. Nosotros trabajamos un proyecto de vida con ese Así adolescente, es. sin embargo, cuando sale a la comunidad, entonces Es captado nuevamente. es captado nuevamente y ya llega un punto que no lo puedo tener en la esfera de es. ley 40, sino que pasa a un ley 55 que ya sería sistema No, y de pasa lo adultos. lamentable que no se quisiera. Se ha hecho un trabajo de transformación excepcional, que me imagino tiene muchas historias bonitas que contar Sí. usted con su experiencia, pero lamentablemente el joven vuelve a lo mismo y a lo mejor hasta reciben una noticia lamentable Sí. de cárcel o O muerte, porque muerte, es sí. lo único, el Así único mismo camino es. que tienen esos Así jóvenes. mismo hemos tenido lastimosamente estas noticias Ujú. a lo largo del año, pero seguimos trabajando por esa juventud. Yo espero fielmente y también sé que la ministra lo espera, que con estas mesas de trabajo se pueda por lo menos tratar de solucionar algo, de darle otra alternativa a estos jóvenes que se encuentran en riesgo y ver cómo se puede trabajar más la prevención, que no es solamente llegar a estos centros y resocializarse, sino que no lleguen. Así Esa es la idea esa es la principal, idea, claro. que no lleguen Y bajar esa cifra. y bajar esa cifra que en el 2002 las cifras si acaso eran 100. Claro. O sea, estamos viendo que hay un aumento progresivo y ya no solamente de jóvenes de 15 años, vemos también De menos niños edad. de menos edad que lastimosamente no toco, pero la solución no es la privación de libertad. Y a eso iba, porque hay una propuesta incluso de Sí. endurecer las penas. ¿Qué opina usted? ¿Esa Nosotros es la hablamos solución con... o usted apuesta a la verdadera prevención? Pero ojo, la prevención en sus tres capas, porque hay una prevención primaria que es la que generalmente se trabaja, pero hay una secundaria y hasta una terciaria. Si nos quedamos solo en la primaria y no atendemos la secundaria y la terciaria, No hacemos estamos nada. haciendo nada. Así es. Nosotros conversamos con el diputado Barboni, que es el proponente de este anteproyecto 539 para la modificación de la ley 40. Él ya hizo algunos ajustes, ya la modificación incluiría a jóvenes de 14 años en temas de que sean responsables penalmente, de 14 años en adelante. Ya no es como lo tenía en la primera propuesta que él presentó de 12 años. Yo soy fiel creyente que endurecer las penas no va a servir de nada. Coincido. Porque vamos a seguir teniendo adolescentes que van a llegar a esta esfera, los vamos a privar de libertad, ellos van a seguir teniendo sus beneficios, todo lo demás, pero ¿qué estamos haciendo afuera para que ellos no lleguen hasta ahí? Así Entonces, es. la solución realmente no es disminuir la edad para que ellos ingresen o aumentar las penas, es hacer un trabajo en conjunto para lograr entonces los objetivos de la prevención, como tú mencionabas, de primaria, secundaria y terciaria, y que se pueda hacer un trabajo de calidad como en aquel momento cuando se ideó la ley 40, que fue pionera en lo que es Latinoamérica y Centroamérica, fue pionera y se hizo un trabajo que realmente ha durado y que somos un punto de referencia para otros países. Pero asimismo el crimen va mutando. Va modernizándose. Exacto, hay nuevas modalidades. 3 pasos adelante. Nos llevan 3 pasos adelante. Nosotros conversamos con el diputado y realmente él... esto es un tema también de la población que lo está pidiendo, ¿no? Y es lógico. Claro. Yo sí lo que le extiendo a la población es que
ellos saben que ellos cometieron un error, ellos saben que cometieron un delito y están pagando por ese delito. Sin embargo, son niños, todavía siguen siendo niños, Ahora, siguen siendo licenciada, adolescentes ahora que que usted dice eso, pero me necesitan, imagino que en su experiencia ha tenido adolescentes que no han cometido uno, sino dos, que han tres. cometido varios y están solamente pagando uno. Es Es correcto. correcto. Sí, hay, O sea, que, sí, tienen una cadena hay de historias, homicidios porque incluso exacto. para iniciarse en pandillas tienen que matar, por ejemplo. Exactamente, así es. O sea, tenemos jóvenes que no están pagando uno solo, están Ujú. pagando dos, como han cometido otro y todavía nunca han sido Sancionados. sancionados por ese delito en especial. Sin embargo, hay que ver un poquito más allá. ¿Qué fue lo que llevó a ese adolescente a que llegaran a esa circunstancia? Y cuando te sientas a escuchar la historia de vida de ese adolescente, que no es una excusa Sí, para llegar a eso, porque hay claro, muchas personas que viven en barrios, que han tenido carencias familiares y nunca han llegado a cometer un acto delictivo. claro. Sin embargo, no todos somos iguales. Entonces, ahí hay un trabajo titánico que hay que hacer para entrar en la mente de ese adolescente y poder entonces hacer los ajustes necesarios. Sí, es un debate interesante porque también yéndome a la parte de la víctima, Claro. yo digo, ajá, y Ajá, y entonces, entonces, ¿qué pasó con ¿qué esa pasó con víctima, esa cierto? víctima? Entonces es Exacto. un tema bien interesante, licenciada. Ya para concluir, yo estoy segura que miles de madres y padres la están mirando a usted y hasta adolescentes. ¿Qué mensaje usted le dejaría hoy para aprovechar esta oportunidad de algunas señales que pudieran ver los padres, advertir de ese joven, ese adolescente que pudiera estar desviándose, andando con gavillas, con malas compañías, para que precisamente puedan a tiempo rescatar a ese joven? Y con eso Mamá y concluimos. papá, por favor, estén muy pendientes a lo que chatean a sus hijos, dónde están. Es muy importante la presencia de los padres y eso lo menciono cada vez que tenemos alguna actividad en los centros de cumplimiento, de custodia y cumplimiento. Hay muchos padres que también por la naturaleza de su trabajo, de sus funciones, se ausentan mucho de casa. Y sí es importante que por lo menos tengamos a alguien que le esté dando el ojo al Seguimiento, seguimiento al claro. muchacho. ¿Cómo va ese muchacho en la escuela? O sea, tener hijos es ¿Con una... quién se ¿Con quién se rodea? rodea? Tener hijos es una responsabilidad. Y Absolutamente. yo soy de las que creo que sí, el Estado tiene que dar las herramientas, tiene que tener las instituciones al día, Meduca, todo lo que involucre con la niñez tiene que estar al día con eso. Pero el hijo es suyo. Pero el hijo es suyo, la responsabilidad es de Ujú. mamá y papá. Así es. Digo, hay también adolescentes que en su rebeldía Ujú. cometen estos actos que mamá y papá quedan como que, pero ¿qué fue lo que falló si te di todo? Total. Pero cuando tú te sientas realmente a leer las estadísticas, te das cuenta que los jóvenes que están ahí son desertores escolares, son jóvenes que tienen carencias, que no tuvieron mamá o papá. O sea, hay muchos factores. Entonces, tenemos que empezar a concientizar muchísimo a los padres de cómo tratar de cómo tratar a sus hijos y en qué tienen que estar pendientes o estar alarmados en lo que está sucediendo. Igual, las personas que viven en estos barrios que actualmente están pasando por un tema fuerte Sí, delictivo, también, como quien dice, hacer los ajustes por supuesto. necesarios, no Así te es. quiero ver con tal persona. O sea, son cosas que como papá tal vez no todos, no hay un libro que te dice cómo No, ser papá, sí, sí. pero yo escuché en estos días algo que me marcó muchísimo, que decía que tal vez no tendrás el libro, pero como niño en algún momento sabes que te hizo falta. Entonces, tratar de no replicar esas cosas y ojalá existieran trabajadores sociales y psicólogos que tuviéramos Esa que vocación de tuvieran querer la trabajar vocación de más. trabajar, sí la tienen, Sí, pero por lo menos que el Estado invirtiera un poco más en ellos, porque eso también ayudaría muchísimo a que estos hace padres falta tengan recursos. esa... Sí hace falta recursos, sin embargo, estamos haciendo lo necesario para poder fortalecerlo. Sin embargo, en temas de prevención, en temas del MIDES, buscar la manera de colocar a estos profesionales y que ellos puedan también hacer atenciones en la comunidad, Así es. que ellos puedan ser intervinientes para Ujú. apoyar a esta, que realmente hay una fractura en la Por familia. supuesto. Si podemos analizar o ver, últimamente la familia para mí ha tenido una fractura grande con lo que respecta a los adolescentes, que Claro. anteriormente, muchos años atrás, uno no veía, Así pero es. algo está pasando y hay que buscar la manera de Y me quedo atacarlo. con esa reflexión, sin duda alguna, se requiere de mayor equipo interdisciplinario Es para atender correcto. estas causas. Probablemente está faltando incluso eso
licenciada, trabajar a lo interno de las comunidades, que es donde los niños se levantan y se forman. Muchísimas gracias, licenciada, que no sea la primera y última vez que Claro que conversemos no. de este tema tan importante e interesante para nuestra audiencia de Hispania Informa. Licenciada Isatis Forte, directora del Instituto de Estudios Interdisciplinarios del Ministerio de Gobierno, con nosotros. Vamos a una pausa, ya regresamos, no le cambie.